Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Si yo le dijera que 800 años no alcanzaron y que volvimos a lo mismo que hacíamos hace 800 años como seres humanos, usted me va a decir, pero ¿cómo? ¿Y la evolución? Miren, justamente en el siglo XIII aparece el capitalismo para reemplazar a los señores feudales, y después de tanto tiempo, y que allá por el siglo XVIII aparece lo privado sobre el capitalismo, porque hasta ese momento ingleses y franceses, que eran los capitalistas esenciales, lo hacían desde el Estado. Arranca con Adam Smith el proyecto de lo privado, el capitalismo manejado por los privados. Y hoy el mundo globalizado tiene los señores feudales, una minoría que maneja al mundo completo y que han invertido la propia realidad del ser humano, donde uno va de lo micro a lo macro, porque hombre, mujer, procreación, núcleo familiar, y de ahí arranca la proporción familiar, para decirles a todos que desde lo macro se maneja lo micro. Y entonces en lo macro, muy pocos, que son los dueños del capitalismo universal, se quedan justamente con las riquezas de todos, y hay un mundo que tiene hambre, que sufre, y que al mejor estilo de los señores feudales se vive como se vivía 800 años atrás, con un patrón de la montaña, con uno que ordenaba para que los demás trabajaran de alguna manera para el señor feudal. Y entonces la pregunta es, ¿en qué momento se empieza a descomponer esto? ¿Y de qué forma las alternancias que surgieron a través de la historia política del mundo se quisieron oponer para que después termine, como termina hoy, con Rusia capitalista, China capitalista, etcétera? Es decir, vivimos el mundo capitalista desde el siglo XIII. Primero capitalismo de Estado, después en el XVIII capitalismo privado. Hoy, al revés, los empresarios privados, los grupos privados son los dueños de los países. Y entonces de Adam Smith se pega un gran salto y los feudales de aquella época se transforman 800 años después en los señores feudales de hoy, pero ya manejando a los propios países, a los propios estados. Y entonces cuando aparece una pandemia, o cuando aparece cualquiera de las crisis, la que ustedes quieran, como apareció en pleno crisis del siglo XX, la crisis del capitalismo en el 30, por ejemplo, con la depresión del 30, siempre son pocos los que hacen negocios con las crisis. Y aquí nos vamos a detener un minuto para que podamos entender lo que nos pasa a los argentinos, que no terminamos de darnos cuenta cómo funciona el mundo. Y entonces, como no sabemos o no nos damos cuenta de cómo funciona el sistema, creemos que todo el tema y todo el problema pasa por lo financiero y por lo económico, cuando en realidad esto ya viene desde hace un tiempo bastante largo, pasando por algunas familias universales que se han quedado con el mundo entero. Ayer decíamos, y le avisábamos a la asociación bancaria, del cierre de uno de los, o dos bancos en realidad dijimos, que iban a cerrar 100 sucursales en la Argentina. Bueno, uno de estos bancos, que es el Banco Santander, en España ha echado a 14.000 trabajadores en simultáneo y en sociedad con otros bancos que también están sumándose a lo del Santander. Pero lo más importante de todo es que, a ver si podemos entender esto, ganaron 5.849 millones de euros con la pandemia. El Banco Santander, que cierra y echa gente,
cuadruplicó su ganancia económica y financiera. Y el Banco Santander, que obtiene un beneficio atribuido de 3.675 millones de euros en el primer trimestre del año 2021, pero además consolida lo que venía ya ganando, llega a 5.849 millones de ganancia y deja un tendal, porque además en estos países donde cierran las sucursales no hay derechos gremiales. ¿Y qué es lo que va a pasar en la Argentina cuando cambiemos? Trate de proponer, si es que le va bien en las elecciones, la reforma de todas las posibilidades que tienen los trabajadores de defensa, habida cuenta que María Estela Martínez de Perón hizo el contrato de trabajo que hasta el día de hoy tiene vigencia. Dicho esto, y para que nos ubiquemos en este tiempo y en esta realidad, el último año, en España estamos hablando, echaron a 14.759 personas, entre el Banco Santander, el Sabadell, el BBA y la Caja Banco, la Casia, como se produce allá, la Casia Bank, 4 de las entidades bancarias españolas más importantes. Por lo tanto, aquí también van a echar y aquí también van a cerrar, como se los anunciamos. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Porque ellos aprovechan las crisis para hacer reajuste, para echar gente, para achicar y para duplicar, triplicar y cuadruplicar su ganancia. Pero no son los únicos, porque si usted hace un balance a nivel mundial de las grandes empresas, se va a dar cuenta que en plena pandemia todos ganaron una enorme cantidad de dinero. Por ejemplo, Jeff Bezos, uno de los grandes multimillonarios, con una fortuna estimada en 200.000 millones de dólares, no solo que controla parte de su empresa, de Amazon, sino que también posee unas 15 empresas más, entre las que se encuentran distintas empresas que coinciden con otros millonarios que también invierten en ella. Y entonces, de pronto nos encontramos que Bill Gates, que Ortega Warren, el buffet de Ortega Warren, el Carlos Slim, el mexicano, Max Zuckerberg o Michael Bloomberg, cualquiera de ellos, coinciden en inversiones de empresas como Coca-Cola y tantas otras, donde hacen pingües negocios y han multiplicado en esta crisis sus enormes cifras y cantidades de dinero. Bien, quiere decir entonces que hemos vuelto a 800 años para atrás, a los señores feudales, con una gran diferencia. En aquel momento los señores feudales eran los que manejaban un sector. Hoy estos señores feudales del siglo XXI manejan los países, manejan los estados. Entonces no es muy importante hablar con los presidentes, con los primeros ministros, con el Fondo Monetario, no. Es mucho más importante hablar con ellos, con los que deciden vida y milagros de cada uno de nosotros en la angurria de querer tener cada vez más para que nadie les pueda arrebatar a ellos el derecho a la decisión soberana y universal. Claro que mientras tanto la pobreza, el hambre, la miseria, la enfermedad y todos los males están en paralelo. Y resulta que cuando aparece Marx y Hegel hablando de que el marxismo era la solución, terminan los países que levantaron esas banderas con la mafia rusa, que fue la dirigencia del Partido Comunista, o terminan con 20 millones de millonarios en China, y es decir, terminan siendo capitalistas con distintas variantes y distintas formas. El mundo vive hace 800 años en el capitalismo. Y en la Argentina, cuando aparece Perón, no dice que estaba en contra del capitalismo, no, dice pongamos el capital en función social, agreguémosle la parte social, porque él se da cuenta que era imposible oponerse a esta absoluta posición universal. Sin embargo, en aquellos años, terminada la Segunda Guerra Mundial, parecía que iba a haber dos bloques, parecía que el mundo se iba a dividir
en dos partes. Bueno, no, una sola. Y además, cuando Rusia era la cabeza de la Unión de República Socialista Soviética, aplicó la mejor línea capitalista, apretaba a los integrantes de la URSS para que produjeran para ellos. Bueno, todo esto termina entonces en un debate de las utopías. Hay mucha gente que sostiene utopías, hay mucha gente que cree que todavía no se ha hecho el liberalismo necesario, y resulta que hace 800 años que vivimos el capitalismo, y si ustedes quieren, desde el siglo XIII, cuando aparece el capitalismo, podemos darle un hándicap de 50 años y decir que, bueno, en el 18, de 500 años, en el 18, aparece Adam Smith. Es decir, del 13, 14, 15, 16, 17, y ahí entonces ya empiezan a decir no, el Estado capitalista no, los privados capitalistas. Y hoy, en pleno siglo XXI, estos capitalistas privados son los dueños de los países, son los que deciden sobre la humanidad, son los que además, en el avance tecnológico, esto entre comillas, han logrado que cada uno de nosotros estemos prisioneros de un teléfono celular con el cual en cualquier momento van a terminar transformando definitivamente al ser humano en robot para ordenarle lo que ellos quieren y para hacerlo absolutamente y tecnológicamente dependiente. Si no entendemos esto, difícilmente vayamos a resolver con el fondo, difícilmente resolvamos el trabajo y resolvamos todo lo que tenemos que resolver. Entonces, no se trata de hacer reuniones para arreglar precios con los laboratorios hasta enero, no. Se trata de tomar seriamente y hacer un estudio y un proyecto, porque hay que planificar la Argentina y no seguir improvisando todo el tiempo con parches, porque en realidad aquí hubo un solo hombre que planificó. Consejo de posguerra, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal y plan trienal. Y ese hombre llevó a la Argentina a la puerta de una potencia. Y ese hombre le dio la industria nacional, le dio el desarrollo, le dio la ciencia, le dio el desarrollo atómico. Y ese hombre lo echaron en una conspiración internacional, pero además se instaló el odio en el propio país, manejado desde Londres, porque justamente uno de los que había visto el reemplazo de la colonia española por la colonia inglesa, se dio cuenta que con Perón la Argentina era soberana. Es muy fácil. Hay que entender la historia, hay que estudiarla, hay que ver y hay que programar. Y dicho sea de paso, ayer el presidente de la República se quejó de la Corte Suprema de Justicia, uno de los poderes que nos lleva a la democracia fraudulenta, que es la justicia. Y yo le diría a Fernández que en lugar de quejarse, haga lo que puede hacer la política, que puede ampliar la Corte, que puede poner nuevos miembros en la Corte, que puede hacer algo desde la política. Y entonces, en lugar de quejarse y decir que la Corte de Brasil operó dignamente, sería bueno que él, como presidente, tomara decisiones en lugar de hablar tanto de la justicia y decidiera de una vez por todas, si es necesario o imprescindible, ampliar la Corte Suprema de Justicia. Porque no nos olvidemos que Macri lo quiso poner a dedo de presidente de la Corte Suprema de Justicia al abogado del Grupo Clarín.